12:11, estamos ya en el estudio con Lilia Ciervo Briones. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias. Lilia es la coautora de este libro, Condición del Espectro Autista, Evaluación, Apoyos y Calidad de Vida, y además es la fundadora de la institución Apoyo Autismo Chile, y desde ahí han estado haciendo un montón de cosas, incluido la edición de este libro, que salió, como les decía, recientemente por Cuarto Propio, que es un bonito libro coescrito junto a Vanessa Kreisel. Y lo primero que me llama la atención del libro es su título, que es Condición del Espectro Autista, y no usa la palabra autismo por sí sola. Entonces quizás nos ayuda, Lilia, para partir a hacer la diferencia entre la condición y normalmente lo que se usa más comúnmente del autismo como una enfermedad o como una situación más específica y probablemente mucho más cerrada en sí misma, que claro, como lo presentan acá ustedes en el libro. Sí. Bueno, es importante partir, ¿cierto?, entendiendo que es una clasificación. Según los manuales diagnósticos, la clasificación es, o el término, es trastorno del espectro autista. Pero nosotros hablamos de condición, ¿cierto?, entendiendo que el autismo está dentro de la diversidad y por lo tanto debe ser respetada con todas sus diferencias, y las personas con autismo ponerlas en valor. Y partiendo también como punto importante que el autismo no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo. Son personas que tienen un perfil cognitivo diferente, por lo tanto procesan la información de manera distinta. Por lo tanto, todos los apoyos y los servicios deben ajustarse a este perfil cognitivo, y que es distinto entre una persona con autismo y otra. Por lo tanto, todos los apoyos deben estar ajustados a esa persona, bien individualizado, y tomando en consideración no solamente el perfil o las necesidades individuales de la persona, sino que además de la familia y del contexto donde está inserta la persona con autismo. Ahora, tú dijiste varias cosas que me parecen importantes de marcar ahí. Lo primero es que el autismo no es una enfermedad, sino que más bien son personas con habilidades distintas, con manera de conocer de manera distinta. Ahora, los prejuicios que instalan el autismo dentro de enfermedades psiquiátricas, que es la mayoría de lo que la gente piensa, me imagino que han tenido una serie de consecuencias muy reales en la manera en cómo se trata a las personas con condición del espectro autista, tanto me imagino en los espacios laborales como en los espacios educativos, y como también me podría imaginar en los espacios de servicios de salud. ¿Cuáles sientes tú que son las consecuencias, claro, las consecuencias más complicadas del desconocimiento que se tiene respecto a esta condición? Sí, yo creo que el principal prejuicio es la palabra autismo. Actualmente hay muchos prejuicios que están asociados a la palabra autismo. Entonces la idea es poder ir derribando estos prejuicios e ir poniendo a las personas, como te comentaba recién, ponerlas en valor, ¿no es cierto?, desde todo su potencial, y no centrarnos en el déficit, sino que mirar a la persona desde todo lo que pueda aportar dentro de su comunidad. Por lo tanto, hay prejuicios que están asociados a las personas con autismo, como por ejemplo hablamos de niños o niñas, y se nos olvida que estamos hablando también de personas adultas mayores, que están dentro del espectro autista. Hablamos, o los prejuicios que están asociados es que las personas con autismo se golpean, muerden, o no se pueden vincular. O no se pueden vincular, o viven en su propio mundo. Y estos prejuicios también tienen que ver con el desconocimiento. Entonces la idea es poder reivindicar a las personas con la condición del espectro autista, escuchar a las personas, y allí tienen bastante que decirnos las personas adultas, los grupos de autorrepresentantes o los grupos de autogestores que está conformada por personas con la condición del espectro autista. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra fundación tenemos un grupo de adultos que es organizado por y para las personas con la condición del espectro autista, que se llama Teápolis, y ellos realizan una serie de charlas en la comunidad y reivindican a las personas con esta condición, ¿cierto? Ahora, quiero volver a detenerme en algo que tú dijiste que me parece súper importante, porque finalmente los tratos, los prejuicios determinan los tratos, y los tratos de nuevo determinan ciertas actitudes, uno podría decir. Entonces, podríamos decir que muchas de estas actitudes que
se lee a las personas autistas como todo lo que tú dices, ¿no? Y de nuevo, estoy usando, a propósito, personas autistas y no con personas con condición del espectro autista. Entonces se dice, las personas autistas muerden, son violentas, están en su propio mundo, no se pueden vincular, etcétera. Y se les trata en forma coherente con esos prejuicios. Exacto. Produciendo, por lo tanto, una serie de actitudes que van a responder al trato generado por prejuicio. Entonces, una especie de círculo vicioso. Exacto. Cuyo principal alimento es el desconocimiento. El desconocimiento. Es por eso que tenemos que escuchar a los colectivos, ¿cierto? Y nosotras, los profesionales y la comunidad también, y los servicios, ponernos al servicio de las personas con la condición del espectro autista y que la comunidad pueda verlos, ¿no es cierto? Hay una frase que yo siempre la destaco, ¿cierto? Porque finalmente engloba esto que estamos hablando recién, que es una frase de Theo Peters, que dice que la calidad de vida de una persona con autismo depende de la información que la comunidad tenga de esta. Por lo tanto, estos espacios acá en la radio, el libro y distintas otras actividades, ¿cierto? O herramientas, o trabajos que están haciendo además asociaciones de padres, trabajos que se están haciendo dentro de las universidades, ¿cierto? Están ayudando o están promoviendo a derribar estos prejuicios y mostrando a las personas con autismo desde una mirada positiva. Bueno, por lo tanto, cuando conocemos, sabemos, entendemos a las personas con autismo, vamos generando inevitablemente y de manera positiva espacios mucho más amables. Y yo creo que por allí va, ¿no es cierto? Ir generando espacios mucho más amables y que sean comprensibles para las personas con autismo. Piensa tú que si tú estás en un contexto que no comprendes, que no entiendes, que no comprendes las reglas sociales o no entiendes el idioma, inevitablemente te vas a sentir aislado. Claro. Es como que nos vamos al África. Exactamente. Exacto. Bueno, para dar herramientas está este libro, Condición del Espectro Autista, Evaluación, Apoyos y Calidad de Vida, coescrito por Vanessa Kreisel y nuestra invitada Lilia Ciervo. Vamos a seguir hablando específicamente del libro y de sus aportes, pero vamos a ir a escuchar, a propósito de esto y del ejercicio y del encontrarse con un otro y de la actitud positiva de encontrarse y de vincularse con este otro que puede ser distinto a María Rita, con eso que se llama Cara Valente. Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz, a gente não cai não. Ele não é de nada, olha, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada, olha, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoas. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho.
la coautora de este libro Condición del Espectro Autista, Evaluación, Apoyos y Calidad de Vida, Lilia Ciervo, y además es la fundadora y directora de la institución Apoyo Autismo Chile, que la pueden seguir a través de redes sociales, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, para que vayan conociendo. Nos quedan solo un par de minutos, Lilia, y queremos contarles a nuestros auditores respecto a este libro. Partamos por qué es lo que el lector o lectora se va a encontrar en este libro. A ver, es un libro, primero que todo, muy amable de leer. Es muy amable. Yo empecé y logré ver varias cosas que me sorprendieron y que uno que no entiende nada puede aprender. Y de fácil lectura. La idea es que pudiera ser comprensible para personas vinculadas o no al área del autismo o al área de la discapacidad. Y principalmente apunta, ¿cierto?, a este cambio de mirada, este cambio de paradigma respecto al trabajo que realizamos en el área del autismo, donde va tomado de la mano bajo este modelo de derecho o el modelo social de discapacidad, donde las barreras principalmente están puestas en el entorno, en el contexto. Y apunta también a este modelo de derecho, al modelo de calidad de vida, que finalmente es allí donde apunta el por qué o el para qué hacemos lo que hacemos, que tiene que ver con una cuestión de derecho, el derecho a comunicarse, el derecho a poder recibir una educación justa y equilibrada. Y finalmente este libro termina con un capítulo que habla sobre la autorrepresentación, que finalmente es allí donde debiéramos apuntar, que es lo que hablábamos anteriormente, donde sean las personas con autismo, las personas con discapacidad quienes tengan la voz, y nosotros los profesionales, las instituciones, ponernos al servicio de las personas. O sea, escuchar. Exacto. Ahora, eso sería con cualquier expresión de la diversidad, y me parece muy lindo mover la idea de la condición del espectro autista desde el diagnóstico a la idea de una situación de derecho que incluye tanto como las diversidades sexuales, como las diversidades migrantes, como, o sea, pensar, este es un otro que es distinto. Exacto. Y es distinto por estas razones, y por lo tanto merece ser tratado siempre con dignidad, pero con estas especificidades. Exacto. Y el libro hace bastante de eso. Quiero contarles a nuestros auditores un poco rápidamente cuáles son los capítulos que conforman este libro. Hay una introducción, luego el capítulo 1 acerca del proceso de evaluación, porque también hay mucho diagnóstico a la rápida que dicen, pues esta persona es autista. Y de repente, especialmente yo creo que en el mundo de la educación, y en el mundo de la práctica social tenemos poca información. El libro entra para trabajar esto. Luego hay toda una sección acerca de apoyos para educadores, para familia, para amigos, para redes, y un capítulo 3 dedicada a la calidad de vida de las personas con la condición del espectro autista. ¿Para quién está escrito este libro, Lilia? Este libro está escrito para quien quiera leerlo, la verdad. Es bien poco pretencioso desde allí. La idea es que sea una herramienta, como te comentaba recién, para personas vinculadas o no al área del autismo o al área de la discapacidad. Pero principalmente nosotros queríamos que fuera una herramienta para las familias, para los padres, que se transforme este libro en un orientador, ¿cierto? Y entender que cuando hablamos de autismos, estamos hablando de plurales. Claro. Nunca vamos a encontrar dos personas con autismo, dos personas con el mismo diagnóstico iguales. Claro, porque se cruzan también con características de personalidad. Por eso estamos hablando de un espectro, además. Entonces, al ser tan diverso, al existir tantas diferencias, es muy importante además el diagnóstico, como decías tú, ¿cierto? Ese proceso, cómo debe ser, que debe estar compuesto por un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Que tenga experiencia en el área del autismo y experiencia comprobable. Porque estamos viendo de pronto características, porque lo que vemos y valoramos es una conducta al momento de hacer el diagnóstico, pero estas conductas de pronto se pueden dar de manera muy sutil. O pueden ser potenciadas en distintos episodios de la vida. O sea, hay cosas que me imagino detonan, estresan. Sí, ahora es importante entender que se nace con autismo. Pero claro, sin duda, de pronto hay momentos en que podemos ver estas conductas que están mucho más presentes, claro. ¿cierto? Por eso también contamos con herramientas o instrumentos para poder valorar cuando se dan estos primeros síntomas en el fondo y luego la situación actual. Y podemos ver que cuando se ha hecho un trabajo hay una diferencia entre en el momento en que se dieron los primeros síntomas, ¿cierto? Hasta 2 años después, cuando volvemos a valorar. Bueno, hay muchísima tarea por hacer, pero la primera es informarse.
La primera es sacarnos de encima los prejuicios y conocer y prepararnos. Por eso agradecemos mucho el trabajo de Lilia Ciervo a través, ella y sus colaboradores, a través de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Les invitamos a que les sigan en las redes sociales y también que conozcan este libro, Condición del Espectro Autista, Evaluación, Apoyos y Calidad de Vida, coescrito por nuestra invitada Lilia Ciervo junto a Vanessa Kreisel y editado por Cuarto Propio, así que lo pueden encontrar. Además destacar el trabajo de Sebastián Steck. Sebastián es el ilustrador del libro. Él es una persona adulta con la condición del espectro autista además y es estudiante de diseño técnico en diseño gráfico y hizo un trabajo maravilloso. Y además es embajador educativo del grupo de autorrepresentantes Teápolis. Y no puedo dejar de mencionar que el prólogo lo hizo y nos regaló este hermoso prólogo Javier Tamarit Cuadrado, que él es socio fundador de AETAPI, que es la Asociación Española de Profesionales de Autismo, y es encargado y responsable de transformación de Plena Inclusión España. Por lo tanto, merece la pena detenerse en el prólogo, donde hay muchos puntos que nos invitan a la reflexión. Bueno, dejamos hechas todas esas invitaciones, sobre todo conocerlas, y le damos las gracias a Lilia Ciervo por habernos acompañado esta mañana acá en el Semáforo. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.